darles la bienvenida tanto a las personas que nos están acompañando en vía remota, como las personas que también se encuentran acompañándonos aquí en el espacio de la Casa de la Cultura Jurídica. Damos también las gracias a las personas intérpretes de lengua de señas de antemano que nos estarán acompañando durante esta transmisión. Y bueno, pues para iniciar, vamos a abordar esta temática sobre el tema de derecho de las víctimas, que como bien sabemos es un tema que se ha vuelto, lamentablemente, por una parte, ¿no? Porque estamos teniendo situaciones en donde se presentan cuestiones que afectan la vida de las personas, que afectan sus derechos humanos y que apenas, digamos que en la cultura mexicana estamos aprendiendo a reconocer a esas personas como afectadas de varias maneras por situaciones pues particularmente vinculadas con asuntos delictivos. Y por otra parte también nos da gusto pues saber que vamos construyendo a lo largo de estos últimos años pues todo un entramado tanto teórico como doctrinario y por supuesto también de resoluciones de los tribunales en relación con esta temática para ir acotando la temática, para ir definiendo a qué nos referimos con cuando hablamos de víctimas y sobre todo cuáles son los derechos que les asisten a las personas que están en esta condición. Entonces, bueno, pues quiero permitirme darle las gracias a la maestra Laura María Orozco Medina por estar aquí en esta ocasión y ya nos acompaña desde aquí de la Casa de la Cultura Jurídica. Muchísimas gracias, maestra. Y también a la maestra Claudia Isela Acosta Rodríguez, que es jueza del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en Zamora, a quien también le agradecemos que nos esté acompañando desde Zamora justamente. Voy a permitirme, antes de dar inicio a ceder el uso de la voz, hacer una breve presentación de nuestras disertantes de esta tarde y comienzo por el orden en el que estarán participando. Primero, la maestra Laura María Orozco Medina, que es maestra en Derecho Procesal Constitucional y licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella ha participado desde hace muchos años en diversos foros nacionales e internacionales como hermana e hija de 3 familiares desaparecidos y ha promovido formas diversas de visibilización para mostrar también lo que sucede dentro de las familias después de una grave violación a los derechos humanos, así como también se ha convertido en una forma de documentación interna. Actualmente es promotora de derechos humanos, integrante y cofundadora del colectivo Familiares Caminando por la Justicia en Michoacán y víctima indirecta de desaparición forzada desde el año 2008. Le damos la bienvenida, maestra Laura. Entonces vamos a cederle el uso de la voz y recordarle que contamos con 25 minutos para realizar su primera intervención. Luego, posteriormente, daríamos el espacio a la maestra Claudia Isela Costa, a la jueza, y estaríamos luego dando una ronda para preguntas y respuestas del público, al público. Entonces, si me lo permiten, voy a poner aquí la presentación. Y adelante, maestra Laura. Pues muy buenas tardes a todas, todos y a todes. Realmente el gusto es todo mío de encontrarme en estos momentos en este espacio. Agradecer a la Casa de la Cultura de aquí, la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia,
y a su titular, por supuesto, a la maestra Estrella López, que pues también es una férrea defensora de derechos humanos, de derechos de las mujeres, y creo que también por eso promueve estos espacios donde podamos estar quienes no solo promovemos los derechos humanos, sino quienes hemos vivido en carne propia las violaciones a derechos humanos. Y bueno, el día de hoy que hablamos sobre los derechos de las víctimas, es importante establecer primero que el tema de las desapariciones forzadas, el tema de los desaparecidos en México, es un tema de gran trascendencia, relevancia, porque ha sido justo el movimiento por nuestros desaparecidos en México quien ha abierto una gran brecha sobre los derechos de las víctimas, principalmente, ¿no? Porque recordemos que con anterioridad las víctimas eran prácticamente marginadas del proceso. Antes de, de las reformas y del nuevo sistema de justicia penal, las víctimas no contaban dentro del proceso penal, ¿no? Estaban totalmente aisladas, no tenían un papel real en la investigación o en el enjuiciamiento, su voz no era escuchada o no tenía ningún peso. El proceso se centraba en la investigación del delito y la sanción al delincuente, dejando a la víctima en una posición de pasividad y dependencia total. Es así que la lucha por los desaparecidos en México, a partir de 2011, cuando viene todo el movimiento de Sicilia y el asesinato de su hijo, se aglutinan todas las víctimas en México, o al menos una gran parte, para hacer la exigencia al Estado mexicano porque se reconociera eh, la se reconociera y se responsabilizara el Estado por esta violencia y estas graves violaciones a derechos humanos que devenía de esta guerra contra el narcotráfico. Recordemos que con Felipe Calderón inicia esta guerra contra el narcotráfico y deja miles de víctimas. Entonces los familiares pugnaron porque entonces se reconociera y cómo el Estado iba a garantizar los derechos de las víctimas. Y es así que empezamos a trabajar las víctimas en mesas de trabajo para dar lugar después a la Ley General de Víctimas en 2013. Fue en 2011 cuando se inicia y bueno, Calderón no quiso promulgar esta ley, es hasta 2013 con la transición con Peña Nieto que se da esta ley. Y es importante señalarlo porque aquí es donde se contienen los derechos de las víctimas primordialmente y donde se materializan. Hay que recordar que en la Constitución como tal en ningún momento señala el término de víctima o conceptualiza a la víctima, ¿no? Sí establece el artículo 20 constitucional los derechos de la víctima en el proceso penal, pero no se conceptualiza. Es hasta la Ley General de Víctimas que podemos hablar de víctimas. Sí, ya está. Perdón, estaba confundida. Bueno, y que entonces tenemos aquí que la Ley General de Víctimas es quien conceptualiza quién es una víctima. Y una víctima son las personas que individual o colectivamente han padecido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados, incluida la que proscribe el abuso de poder. Aquí habrá que separar, hay víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas de delitos, ¿no? ¿Cuáles son las víctimas de los delitos? Pues las que su conducta antijurídica pues está regulada en la legislación penal y que es cometida por particulares, y las víctimas de violaciones a derechos humanos pues
que hayan vulnerado sus derechos una autoridad, agentes del Estado. Y entonces, aquí también la Ley General de Víctimas empieza a separar sobre víctimas directas, indirectas o potenciales, algo que antes no se había recogido, y que además parte también del derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces se dice que la víctima directa es aquella persona física que haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera que haya sido puesta en peligro o que haya sufrido alguna lesión en sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o la violación a los derechos humanos, ¿no? Algo importante también que decir aquí es que para ser víctima de un delito o de una violación a derechos humanos, no es necesario que previo a ello haya una sentencia condenatoria contra el infractor, ¿no? Eh, contra el agente del Estado que violentó los derechos. Porque, bueno, si nos fuéramos a ese principio, o más bien a que fuera necesario el enjuiciamiento de estos para declararse víctima, pues de por sí tenemos según las estadísticas, según tenemos un 99% de impunidad, y entonces no habría víctimas, ¿no? Luego también había una falta de reconocimiento de las víctimas indirectas, que son las personas allegadas a quienes sufren el delito o la violación a derechos humanos, la falta, que son pues todos los familiares. Entonces se dice que las víctimas indirectas son aquellas que no sufriendo el daño de forma directa o en primera persona, pero que se ven derechos de las víctimas, que se ven afectados por el daño que padece la víctima directa por la relación que guardan con esta o su cercanía, como ocurre en el caso de familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima que tenga una relación inmediata con ella, ¿no? En este caso, frente al asesinato de una persona, pues si tiene hijos, las víctimas indirectas, que antes también se negaba como a reconocérselas como víctimas, porque decían los familiares de la víctima, los familiares del desaparecido, los familiares del ejecutado, y no, estamos hablando que también son víctimas, que se les debe reconocer, ¿no? Y luego tenemos este nuevo concepto que también son las víctimas potenciales, y bueno, es importante también hablar de ello porque al menos en, en México tenemos una gran cantidad de defensores de derechos humanos, de periodistas asesinados, y que guardan esta estrecha cercanía con la defensa de derechos humanos, eh, y que no se les reconoce también como estas víctimas potenciales, y que son todas aquellas personas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Ya, por ejemplo, el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro en algún momento ha presentado algunos amparos porque no se les reconoce a algunos miembros de la organización como víctimas potenciales, siendo que han sufrido atentados por el hecho de acompañar ciertos casos de violaciones graves a derechos humanos. Bueno, a partir de la ley también surge lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ha sido, si bien esta ley ha sido reformada muchas veces porque no satisfacía las necesidades de las víctimas, de quienes en ese momento en las mesas de trabajo dijimos cuáles eran las necesidades y no se recogieron pues porque no se entendía o frente a la inconveniencia del Estado. Se crea entonces esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que antes estaba presidida por un órgano colegiado y que ahorita ya es un sujeto quien dirige de alguna manera esta comisión,
que se le llama comisionado, y en la que para acceder a los derechos que marca la, la Ley General de Víctimas es necesario que se acrediten, que la comisión acredite a la víctima como tal para que pueda acceder a los derechos. Y bueno, ¿cómo se acredita? ¿Cómo se acredita la calidad de víctima? Pues ya sea, en un primer momento, pues el Ministerio Público es quien te da tal calidad, y en segundo lugar, pues puede ser alguna comisión de derechos humanos con alguna recomendación, y también las mismas comisiones ejecutivas de atención a víctimas, ya sea nacional o estatal. También la como puede actuar una u otra, pues depende de los sujetos que cometieron el delito. Si estamos hablando de sujetos federales, pues le compete a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a nacional, y si fueron sujetos del fuero común o de orden estatal, pues le compete a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. También a nivel nacional, a partir de 2017, ya tenemos una ley de atención a víctimas del Estado de Michoacán, es importante señalarlo. Y bueno, eh, principalmente la atención que brinda la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues tiene que ser o tiene que estar basado en tres enfoques, que es un enfoque de derechos humanos, un enfoque psicosocial y un enfoque de género. Es importante señalarlo porque al momento de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional o estatal pueda generar un plan o programa para atención a las víctimas, si no establece este marco de derechos humanos, este enfoque psicosocial, difícilmente va a atender a las necesidades reales de la víctima. En algunos casos, puede hacer que la víctima solo necesite medidas de atención inmediata, que es para desplazamiento de la zona, porque en su lugar de origen, pues representa un peligro, ¿no? Y entonces la SEAP tendría que brindar estas medidas de apoyo o de atención inmediata. Y la Comisión Ejecutiva lo que quiere es brindarle atención psicológica. Entonces, si no se atiende a las necesidades, difícilmente se está dando un enfoque de derechos humanos, un enfoque psicosocial. ¿Y qué derechos establece la Ley General de Víctimas? Que esto es importante señalarlo, que son varios, y de ahí depende también la justiciabilidad y efectividad en la defensa de los derechos de las víctimas, que son derechos de ayuda. Bueno, si quieren vamos a ver estos y ahora. ¿Cuáles son los principales derechos como víctima con los que cuenta la víctima? A que la investigación sea pronta y expedita, ¿no? Así lo marca la ley. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los casos de desaparición forzada, que dicen hay que esperar 72 horas, ¿no? Y ya tenemos un protocolo homologado para búsqueda de personas desaparecidas, que dice que las primeras 72 horas son primordiales en la búsqueda de personas en vida. Entonces, si las autoridades dicen hay que esperar 72 horas, pues estamos perdiendo toda posibilidad, toda elementos súper importantes y valiosos para la búsqueda y recuperación en vida de las personas, por ejemplo, en casos de desaparición. A la reparación del daño integral, antes, o al menos en derecho penal, se tenía solo la idea de compensación, ¿no? Una reparación del daño económica, monetaria únicamente. La reparación integral del daño, al menos deviene de el derecho internacional de los derechos humanos del orden
del sistema interamericano que indica que no es posible solo en la reparación integral solo la compensación, sino es importante también las medidas de rehabilitación, las medidas de satisfacción en las que no solo le conciernen solamente a la víctima, sino también tienen incluso hay un derecho social incluso que se protege, que es el derecho a la verdad, que con ello se da los pasos para llegar a una paz social, el derecho a la memoria, que también tiene que ver con las medidas de satisfacción, y bueno, ahorita lo vamos a abordar como un poco más, a conocer la verdad de lo ocurrido, a recibir copia gratuita de la carpeta de investigación. Yo creo que hasta hace algunos 5 años, los familiares podíamos acceder a la carpeta de investigación, porque los ministerios públicos no solo no nos daban acceso al expediente, sino además nos negaban una copia máxima si pedíamos copia certificada de nuestro expediente, ¿no? A solicitar actos de investigación que consideren pertinentes y en caso de que la autoridad ministerial los negara, tendrá que fundamentarlo y motivarlo por escrito, teniendo oportunidad de recurrir dicha negativa ante el juez. Eh, por ejemplo, en los casos de desaparición forzada que en la organización tenemos, sucede que ahora con los casos que entraron a la fiscalía por ser especializada en casos de desaparición forzada, eh, hasta ahora, después de 10 años, de 8 años, de 3 años, se quiere hacer un sabaneo de llamadas o se quiere hacer una revisión de cámaras, cosas que ya no existen, ¿no? Y esos son uno de los derechos primordiales de las víctimas, al menos en los temas de investigación. El acceso a asesoría jurídica, psicológica, médica de forma gratuita, que si no los prevé las mismas fiscalías, pues están previstos en la Ley General de Víctimas y tienen que ser otorgados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya sea nacional o estatal, eh, a que se brinde protección y se salvaguarde la vida y la integridad de las víctimas indirectas y de las víctimas directas, por supuesto, pero luego nos encontramos que son las mismas autoridades ministeriales, que son los mismos ministerios públicos quienes amenazan a las víctimas, ¿no? Primero para que desistan y luego ya para que no sigan investigando. A ser tratadas con humanidad y respeto de dignidad y de derechos humanos por parte de los servidores públicos. Creo que esto es bien importante porque de manera continua en las fiscalías lo que se hace es criminalizarse, revictimizarse a las víctimas y entonces ya los familiares no van a investigar qué pasó con sus familiares desaparecidos o de otros delitos, sino que terminan siendo los familiares o los investigados, ¿no? Porque es que a lo mejor su hijo en algo andaba, por eso desapareció, a lo mejor su hija se dedica a algo más y se fue, ¿no? A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos. Esto es muy importante porque no solo la fiscalía o los fiscales, sino los asesores jurídicos tienen que informar a las víctimas sobre lo que se puede hacer y los alcances legales que esto puede tener. Y muchas veces las víctimas ni siquiera saben en qué etapa del procedimiento va su caso o si ya fue sometido a conocimiento del juez de control o si su caso a veces está hasta archivado, a ser efectivamente escuchado por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie, a ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten. Muchas veces las víctimas no cuentan con asesores jurídicos y las mismas fiscalías, al acreditarles ahí la calidad de víctima, ellos tienen que enviar un oficio a las comisiones ejecutivas a efecto de que les asignen un asesor jurídico y sean inscritas en el registro, y tampoco no lo hacen.
a que en el consulado de su país de origen sean inmediatamente notificados conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular cuando se trate de víctimas extranjeras, y a la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido. Aquí pues es importante señalar que, por ejemplo, en los casos de desplazamiento interno forzado, que bueno, en Michoacán creo que ahorita es una problemática real, y, bueno, desde hace muchos años, pero ahorita creo que se empieza a visualizar un poco más. No solo no hay medidas para garantizar que las familias sean reubicadas en otro lado, sino que tampoco el Estado genera esas otras para que los familiares después de cierto tiempo puedan regresar a su lugar de origen. ¿La anterior? Ah, no. No lo chico. Bueno, en el caso de, creo que ya voy sobre el tiempo. Como les refería en un principio, el tema de la reparación integral del daño deviene del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tiene al menos cuatro apartados, ¿no? Que es la restitución, que es la forma en que es una forma de reparación que busca devolver a la víctima la situación que tenía antes de que ocurriera el daño. Por ejemplo, si se le robó un objeto, la restitución implicaría devolverlo. En el caso de las personas desaparecidas, pues que sean devueltas con vida, ¿no? Como dice la consigna del movimiento por nuestros desaparecidos. El restablecimiento del empleo o el regreso al lugar de residencia, la indemnización, les decía, pues que es evidentemente económica, monetaria, por los daños y perjuicios sufridos, pero que puede incluir gastos médicos, salariales perdidos o cualquier otro daño material. Y la rehabilitación, que busca ayudar a la víctima a recuperar su salud física, mental y social después del daño. Esto puede incluir tratamientos médicos, psicológicos y de apoyo social. Eh, y medidas de satisfacción, que se refiere a actos que reconocen el daño, que reconozcan el daño causado y lo aseveren. Esto puede incluir disculpas públicas, actos de reconocimiento de la violación de los derechos humanos o la realización de medidas para garantizar que no vuelva a ocurrir. Este es como ha conceptualizado el sistema interamericano la reparación integral, que también está contenida en la Ley General de Víctimas, que pues tiene que ver con esas necesidades de la víctima primordialmente. Y bueno, creo que hasta aquí voy a dejar un poco mi participación, espacio a la cosa. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra Laura María Orozco Medina por esta participación. Y bueno, vamos a dar el espacio a la jueza maestra Claudia Isela Acosta Rodríguez, de quien me voy a permitir leer algunos datos curriculares. Ella es maestra en Derecho Penal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciada en Derecho por la Universidad Don Bosco AC. Ella cursó la primera jornada de capacitación de inteligencia emocional y liderazgo impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial y entre muchos otros talleres, cursos, seminarios y programas de formación, realizó el seminario taller sobre derechos humanos y derechos de las víctimas por el Instituto de la Judicatura del Estado de Michoacán. Fue secretaria de acuerdos en el juzgado tercero menor en materia penal de Zitácuaro, posteriormente secretaria de acuerdos en el juzgado primero menor en materia penal de Zitácuaro y actualmente, como les dije al inicio, es jueza del sistema de justicia penal acusatorio y oral en Zamora, Michoacán. Le cedo el uso de la voz a la jueza Claudia Isela Costa Rodríguez. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero poderles transmitir la práctica, los conocimientos y un poco
conocimiento que he adquirido a través de esta experiencia de ser juzgadora, la cual ha sido enriquecedora, dado que pues es donde uno puede realizar varias acciones positivas tocante al tema de las víctimas. Voy a tratar de no repetir algunas cuestiones porque había otras que iba a abordar, pero ya las abordó la maestra Laura. En este caso voy a tratar de enfocarme más a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que actualmente, bueno, yo aplico. En este caso, como ya lo explicó la maestra, ya se hace una conceptualización de lo que es la víctima y lo que es la víctima y el ofendido. En el Código Nacional se establece este concepto de ofendido. De igual manera, lo que es la víctima directa e indirecta, bueno, por hacer algunas, adicionar a lo que ya compartió la maestra, bueno, en este caso, bueno, víctima directa se entiende que es quien sufre, la persona física que resiente directamente el daño, en tanto que la persona, la víctima indirecta, pues es la que sufre también consecuencias de un delito o violación a sus derechos humanos. En este caso, son familiares directos de la víctima. Les voy a compartir para ejemplificar en un asunto donde de un abuso a unas niñas, en este caso tenía dos víctimas directas, a las niñas que resintieron directamente esa agresión, pero una hermanita estuvo presente al momento de los hechos. En este caso, a consideración de esta juzgadora, yo reconocí el carácter, de hecho, le hice la prevención al Ministerio Público porque no se le había dado el carácter o no se le había reconocido a la niña que estuvo presente al momento de los hechos, lo cual evidentemente pues va a causarle una consecuencia psicológica, bueno, derivado precisamente que era su papá, la persona, el sujeto activo. Esto es un ejemplo, ¿por qué? Bueno, porque podemos advertir que la niña pueda también sufrir consecuencias al igual que sus hermanitas. Además también, bueno, algo que es muy distintivo, muy de reconocerse, es que ahora no solamente son familiares, no solamente se les reconoce como víctimas indirectas a los familiares, sino también a los que tienen una relación muy cercana a la víctima. Les comparto también, voy a estar ejemplificando para efecto de darle mayor claridad a la exposición. Eh, Tuve un asunto donde era un feminicidio y ella tenía novio, era novio, no estaban casados, entonces me promueven un recurso. No le reconocí el carácter a esta persona porque ya no estaban juntos, ya tenían tiempo que se habían separado. Sin embargo, bueno, se promueve un amparo y sí dice la autoridad federal, haciendo esta acotación, que aun cuando ya no estaban juntos en pareja, lo cierto es que sí había una relación cercana a la misma. En ese sentido, esto es que no solamente ya son los familiares de la víctima directa, sino también personas cercanas. Ofendidos, pues este va a ser el titular, la persona física o moral, digo, aquí se adiciona ya lo que es la persona moral, titular de bien jurídico tutelado, lesionado o puesta en peligro. En este caso, a efecto de diferenciar, una víctima no necesariamente va a ser la titular de un bien jurídico tutelado, por ejemplo, en un robo, de que traes el carro, te prestan un carro y sufres un robo, pues tú vas a ser víctima también. En este caso, el ofendido pues sería el propietario de la unidad, para destacar algunas diferencias. Los derechos, bueno, como ya lo señaló la maestra, la normatividad que contempla los derechos humanos hay muchísima. De hecho, podemos irnos ya a una calidad en específico. De manera general, pues están contenidos en la Constitución, bueno, que con esta reforma, tanto del sistema acusatorio como los derechos humanos, se le reconoció de manera activa o positiva ya el carácter como tal a la víctima. Se adiciona el catálogo se adiciona el inciso C del artículo 20 de la Constitución, donde están contemplados los derechos, además de que también, como también se precisó ya, se promulgó la Ley General de Víctimas. Y bueno, también en el Código Nacional de Procedimientos Penales está en su artículo 109, está también el catálogo o los varios delitos, los múltiples derechos que tiene la víctima. Ya para haciendo hincapié al bagaje que hay de la normatividad, bueno, tenemos que, por ejemplo, cuando se tratan de asuntos donde se deba de juzgar con perspectiva de género,
Además está también tanto en normatividad nacional como internacional, en este caso, lo que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es de aplicación obligatoria. De igual manera, los tratados internacionales en los que México ha sido parte, como la CEDAW, la Convención Belém do Pará, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vasta respecto a este tema, de lo cual, bueno, también hay información para efectos de garantizar los derechos a las víctimas. Es que esta tiende a amplía lo que es los derechos de las mismas. Y también tocante cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, bueno, también tenemos tratados internacionales, también hay leyes nacionales, de las cuales se aplican también en pro de las víctimas con esta calidad. De hecho, es importante también resaltarles que cuando hay con este factor, se debe de analizar si no hay una diversa cuestión que tomarse en consideración para lo que es el principio de interseccionalidad y realizar un enfoque con mayor sensibilidad, dado que se puedan confabular o que se puedan distinguir varios factores de vulnerabilidad. Bueno, voy a enfocar más la presentación a lo que es la materia de derecho penal. Las víctimas tienen un derecho al acceso a la justicia. Esto es que toda persona, para acceder de manera pronta y expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y en su caso se ejecute la decisión dentro de los plazos y términos fijados. En este caso, bueno, ya también dentro de lo que es el acceso a la justicia, pues es que tenga un recurso judicial adecuado y efectivo, que se le garanticen sus derechos de conocer la verdad, asimismo que se le facilite el acceso a esta justicia. ¿Y esto cómo va a ser? Bueno, con que se presten los servicios que a cada autoridad constitucionalmente les está encomendado. Como ya también se precisó, tienen derecho, parte de esto es a que una investigación sea pronta y eficaz. Esto quiere decir con la debida diligencia inmediata y exhaustiva del delito o las violaciones a sus derechos, a que los autores o partícipes de un delito sean enjuiciados y sancionados y obtener su reparación del daño. Así también a lo que es los mecanismos alternativos de solución, debe de estar debidamente informada de todo lo que he puntualizado en este caso, junto de sus derechos, que lo voy a destacar en un momento. Bueno, sería la asesoría jurídica, que ella tiene que va de la mano con todo esto de la información y que desde luego las autoridades también lo debemos de hacer. Un derecho que se ha reconocido o al menos ya con el sistema acusatorio, pues es que ya se reconoce lo que es la coadyuvancia. Inclusive está prevista en el propio Código Nacional, en sus artículos 338 y 340. ¿Qué es la coadyuvancia? Bueno, que pueda la víctima ya ser un auxiliar, un ayudante del Ministerio Público. En este caso, hace un posesionamiento la víctima cuando ya se constituye como tal y bueno, para la pretensión de la acción penal y en este caso, bueno, para lo que es la reparación del daño. Para efectos de señalar que cómo coadyuva el Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece también el artículo 109 del Código Nacional, uno de sus derechos es que se le reciban todos los actos de investigación pertinentes ante el Ministerio Público. Hago hincapié en pertinentes porque, bueno, no hay que caer en la confusión de que todo lo que se lleve por parte de la víctima se debe de admitir. No es así. Lo cierto es que, porque hay también un recurso que se promueve, que también es en este nuevo sistema, que es el recurso innominado, que es por las omisiones del Ministerio Público o determinaciones que pongan fin a la investigación, que desde luego le causan un perjuicio a la víctima. En este caso es que si no son, desde luego que el Ministerio Público tiene la obligación de contestar, al igual que las autoridades judiciales, contestar a todas las peticiones que le hace la víctima. Pero aquí el derecho es que ella puede aportar y desde luego se le tiene que contestar. De igual manera surge que solicitar se desahoguen o se practiquen todos los actos de investigación, los elementos de prueba que estime que también sean pertinentes. En dado caso que la autoridad, el Ministerio Público o bien la autoridad judicial, llegada a la etapa correspondiente,
no lo considera así, pues se debe de emitir una resolución fundada y motivada. Respecto a la asesoría jurídica, también eso es un gran avance, un gran reconocimiento con el sistema acusatorio, con la reforma, porque bueno, antes, si recuerdan, en el sistema tradicional, como comúnmente se le conoce, sí se podía constituir un representante legal, pero eran más los requisitos que con un poder notarial en el cual, bueno, inclusive se exigía una cláusula. Sin embargo, acá, en este sistema, ya hay la obligación del Ministerio Público, porque es donde se inicia las etapas en la investigación, es designarle una asesoría. Esté identificada o no la víctima, se debe de contar con una asesoría jurídica. Hay asesorías públicas. Actualmente, bueno, ya contamos con las comisiones estatales de atención a víctimas, que si bien se ha podido la estructura aún le falta para poder cumplir con todas las obligaciones que tiene el Estado con las víctimas. Lo cierto es que, al menos en las regiones en las que yo he estado, hay los asesores jurídicos, siempre hay asesores jurídicos para una audiencia. Y lo destaco porque fue compartido por un ponente de Chihuahua, un juzgador, que daba el número de audiencias que tenían en aquel estado, no era viable que estuvieran los asesores jurídicos en cada audiencia. La ley sí te permite, el Código Nacional te permite que pueda también el Ministerio Público fungir o garantizarle o representar los derechos, corrijo, de la víctima. Sin embargo, para cumplir con lo que establece la ley, pues debe de haber una asesoría jurídica. Esta asesoría jurídica va a tener a su responsabilidad la debida diligencia de la representación de los derechos de la víctima. Repito, esté o no esté presente la misma. La asesoría jurídica también debe de ser especializada, es decir, debe de conocer los derechos que tiene la víctima. En este caso, de igual manera, se hace en las audiencias, se reitera la designación, se precisa, si está la víctima, se le hace el conocimiento que ella puede hacer una designación privada de un licenciado privado particular, si es que así lo quiere. Caso contrario, al igual que sucede con un imputado, aquí ya hay un principio de igualdad ante la ley, porque al igual que un imputado, la víctima tiene derecho a contar con su asesoría jurídica y estar presente en todas las audiencias. Hay que recordar que en las audiencias, no es indispensable la presencia de la víctima, es decir, no es obligación, porque, bueno, se entiende que ya está debidamente representada por la asesoría jurídica. Sin embargo, de sus derechos, de los que he señalado, es que desde luego se le tiene que estar comunicando todo lo que pase con el asunto, el señalamiento de las audiencias, la emisión de las resoluciones que pongan fin a un proceso, aquellas que no le favorezcan, para que, bueno, con conocimiento también de los recursos que puede impugnar, de los recursos que tiene a su alcance, pueda impugnar aquellas determinaciones que no le favorecen. Nada más destacar o reiterar para mayor claridad que la asesoría jurídica se debe contar tanto en investigación como en el proceso, así lo señala la ley, en cualquier etapa del procedimiento. Aún hasta la fecha, lamentablemente, en algunas investigaciones no se hace la designación de manera pronta de una asesoría jurídica. Parte de los derechos de ser informada, como ya les indiqué, lo primero que se debe verificar por parte del órgano investigador o del tribunal es que conozca sus derechos. En este caso, cuando acuden con nosotros, ya sea por un recurso a una audiencia inicial, se les pregunta si ya tienen conocimiento de esto, si fueron ya explicados por su asesor como juzgadora. En este caso, bueno, yo sí preciso los que son indispensables para lo que es la audiencia, como es el tener conocimiento, repito, de que puede designar a uno privado, a uno particular, el que también pueda, el que aporte los medios de localización, desde luego con su debido resguardo y reserva, y para que, bueno, estar debidamente, para poder el tribunal garantizarle el derecho a estar debidamente notificada, enterada de todo lo que acontece, pues hay que contar con este medio, porque la ley establece que de no ser así, bueno, se notifica por estados o por listas. De igual manera, bueno, el tema de la reparación del daño, porque, que es hasta en una resolución,
Y finalmente, bueno, precisarle los derechos que tiene de hacer aportes junto con la Fiscalía y de que se le tiene que resolver, sea procedente o no, lo que se puede inconformar también con esta determinación del Ministerio Público. Ahora bien, respecto a los derechos a la reparación del daño, el derecho a la reparación del daño, pues esta es integral, como también ya se destacó. Esto integral significa que el derecho va a estar, se va a garantizar tanto lo que es el daño moral y el daño material. Esto también es un avance porque se ha dado ya ha tenido bastante avance en este tema, tan así que en la ley de víctimas, la Ley General de Víctimas, hay un capítulo para especificar de manera concreta qué es el derecho a la reparación del daño, en su artículo 26. Hay que, preciso, que esta restitución se debe de hacer de manera, como lo establece dicho dispositivo, de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva. ¿Y qué es lo que se busca con la reparación del daño? Y de primer momento, bueno, buscar restablecer la situación que existía antes de la violación. Desde luego que no en todos los casos se puede realizar o no es posible en ese supuesto. Lo que se busca es el pago de una justa indemnización cuyos conceptos y monto dependerá desde luego del daño ocasionado. Ahora bien, les explico o preciso que el daño físico el daño material sería el resarcimiento del daño físico, patrimonial, el lucro cesante y de la disminución del proyecto de vida. ¿Qué es el daño físico? Pues va a ser el detrimento de la integridad física de la persona, cuya indemnización debe cuantificarse con base en los mecanismos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Esa es una base mínima de lo que establece la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 500 y 502, en los cuales se establecen lo que es la indemnización por este tipo de lesiones o bien en caso de muerte. Y de igual manera en el 502, bueno, están los gastos de también para el caso de fallecimiento de los funerarios, gastos funerarios. El daño patrimonial, pues es el menoscabo provocado por los gastos en que ocurrió el afectado por los hechos irregulares. En este caso, bueno, del anterior, un ejemplo, pues es cuando una persona sufre unas lesiones, puede exhibir todo lo relacionado a los gastos erogados precisamente para poder restablecer su salud. Y repito, el del homicidio, lo que establece la Ley Federal del Trabajo es una base mínima. ¿Por qué? Porque esto va a depender que las cantidades establecidas en la ley, estas pueden variar de acuerdo a los aspectos de cada persona. Eso no significa, corrijo, que la víctima no pueda aportar mayor información. En este caso, esa es una base mínima. ¿Por qué? Porque puede acudir una víctima indirecta de un delito de homicidio, en este caso, no recuerdo bien, pero realizando una operación así de aproximadamente unos 8,000 pesos, que es el equivalente, pues desde luego que los gastos funerarios tienden a ser mayores. Sí, me ha tocado donde exhiben facturas de los incluso paquetes que llegan a erogar y que, bueno, rebasan a veces hasta los 20,000, 30,000 pesos sobre gastos funerarios. Del daño patrimonial, bueno, como ya lo dije, es el menoscabo de los gastos que incurrió el afectado. En este caso, pues también cuando es un delito de fraude, un delito de abuso de confianza, lo que se afectó en el patrimonio de la persona. El lucro cesante supone la pérdida o el detrimento de los ingresos de la víctima, es decir, aquellas limitaciones o pérdidas de oportunidades de empleo, de educación, de prestaciones sociales, entre otras provocadas por los hechos ilícitos. Y lo que es el daño moral, que es algo, algo también, pues, por decirlo así de manera novedosa, que es lo inmaterial. Esto va a comprender los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones que existía de existencia de la víctima o de su familia. En este caso, bueno, en un delito en un robo, por ejemplo,
en un robo con violencia, pues desde luego que va a haber el impacto que le pueda causar a una persona u otra puede ser mayor o con mayor significación, sí, mayor. Y bueno, esto se toma en cuenta, desde luego, dependiendo de cada caso en particular. Hay jurisprudencia, hay tesis en las cuales no sé, se establece para los juzgadores lineamientos para la cuantificación de los mismos y que en este caso, bueno, entre otros es el valor o el del interés afectado, la gravedad del daño, los gastos devengados por el daño moral, la capacidad de la persona sentenciada, también es de valorarse en las particularidades de cada caso, como lo he puntualizado, porque en este caso, bueno, no va a ser lo mismo una muerte que unas lesiones, que un delito de violación. Por eso es que no se establece un parámetro, ni mucho menos un tope. Si ustedes verifican lo que es la jurisprudencia, hay criterios en los que se señala que establecer un tope, pues eso desde luego sería violación a los derechos de la víctima porque es limitarla a que la misma pueda demostrar o pueda justificar lo que le causó, lo que este daño que le generó el hecho victimizante. Puntualizar de igual manera que bueno, de parte de también lo que establece la Ley General de Víctimas relacionado a este tema, pues es vasto, es bastante lo que comprende el daño integral. Por eso se le dice integral, porque no únicamente va a ser lo erogado, sino todo va a ser, como ya se señaló, va a ser buscar lo primero es buscar estar a como eran las cosas antes del delito. Pero repito, no en todos lamentablemente no en todos los casos es así. No sé si todavía tengo tiempo, una disculpa, no verifiqué. 5 minutos, señora Ah, fiscal. muchas gracias. De igual manera, nada más destacar, previo a concluir, que me pareció muy interesante de la Ley General de Víctimas, lo que es la compensación. Esto está establecido en el artículo 64 de la Ley General, en la cual, bueno, si ustedes lo revisan, ahí viene especificado también lo que es el daño, la reparación del daño cuando se trata de la integridad física, la reparación del daño moral, el resarcimiento, la pérdida de oportunidades, los daños materiales, inclusive también se habla de el pago de los gastos y costas judiciales de asesor jurídico cuando este es privado. De igual manera, lo que es los tratamientos médicos o terapéuticos, los gastos comprobables de transporte, alojamiento, entre otros. Finalmente, también puntualizar que en esta materia un derecho, bueno, un derecho que tiene también la víctima, pues es a recibir atención médica, atención psicológica. Muchas veces las víctimas acuden ante la autoridad con desconocimiento de que pues, tienen estos derechos, de que se le debe brindar por parte del Estado de manera gratuita. Ya poco a poco se han estado implementando este tipo de servicios en todas bueno, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, y que en este caso, bueno, que es importante, al menos esta juzgadora sí les hace del conocimiento a las mismas máxime cuando son delitos con violencia, que la importancia o con violencia o que están en el ámbito familiar, la importancia que se tiene de que puedan acudir a recibir atención psicológica. Desde luego, cuando hay delitos de tentativa, de feminicidio, de homicidio, lesiones, bueno, es el que puedan acudir a recibir atención médica también en las instituciones públicas de cualquier nivel, es decir, federal, estatal o municipal. Inclusive la propia ley establece que de la víctima de realizar gastos para restituir su salud o para garantizar su salud, restablecer su salud, corrijo, se le debe de retribuir o de reembolsar estos gastos realizados.
Hay también una compensación subsidiaria que establece la Ley General de Víctimas y que esta es exigible al Estado. Son varios supuestos en los que se puede señalar, e inclusive la Corte, bueno, en los criterios de me parece que son tesis, se ha precisado que ello no incide en lo que es la reparación del daño. Son conceptos distintos porque se le llama una compensación subsidiaria, que inclusive señala que es cuando no se haya podido, cuando se haya sustraído de la acción de la justicia la persona, el responsable, cuando la resolución ha quedado firme. Y bueno, hay también algunos requisitos que se deben de cumplir, que están contenidos en el artículo 68 de la misma normatividad. En este caso, exhibir constancias del agente del Ministerio Público competente, de las cuales se desprendan las circunstancias de que no fue imposible la consignación del presunto delincuente o imposible el ejercicio de la acción penal. Además, reitero, una sentencia firme, y cuando el sentenciado no tiene la capacidad de reparar, entre otras, y finalmente, bueno, lo que les decía, el artículo 72 de esta ley establece que la obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir la reparación de cualquier otra forma. En este caso, bueno, por destacar algunas de las cuestiones de la ley, de los beneficios, de las bondades de la Ley General de Víctimas, correlacionada con la materia penal, en este caso con el sistema acusatorio, bueno, son diversas los derechos que tiene la misma, tanto compensaciones, indemnizaciones, reparación del daño, en cuestión, bueno, para poder repararle en la mayor medida lo posible de las consecuencias que le causó una conducta delictiva. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la jueza Claudia Isela Acosta Rodríguez por esta participación. Y bueno, pues abrimos el espacio para preguntas del público, tanto del público que se encuentra en línea como también el público que nos acompaña en las instalaciones de esta Casa de la Cultura Jurídica. Entonces, pues quedamos atentas a sus preguntas. Les informo que el chat, en el caso de la sesión de Zoom, está abierto para que puedan hacer uso de él para hacer las preguntas que consideren oportunas a nuestros dos especialistas. Bien, pues parece ser que no tenemos preguntas de nuestro público. No sé si finalmente quisieran ambas concluir, hacer un par de minutos de conclusiones. Maestra Laura, si gusta, por favor, hacer algún comentario final como conclusión. Tiene el audio apagado. Pues nada más invitarlos a los jóvenes a reflexionar sobre este tema que, que nos concierne a todos, ¿no? Que creo que la realidad que estamos viviendo es demasiado dura, de múltiples violaciones graves a derechos humanos, una violencia exacerbada, que nos invita a repensarnos como sociedad, pero también a actuar, a pensar de una manera transformadora, porque de aquí no solo saldrán operadores jurídicos, también saldrán funcionarios públicos, o ya son, ¿no? Quienes están por aquí acompañándonos, y que en ese sentido, pues creo que este nuevo paradigma de los derechos humanos, de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben respetar, promover, eh, garantizar los derechos humanos, creo que esto es para todos, ¿no?
Este espacio es un espacio para la generación de conciencias, para la generación de propuestas críticas y con ello, pues, transformación de realidades. Bueno, nada más quería como comentar que hay criterios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado y que son demasiado interesantes para efecto de poder judicializar las violaciones, para efecto de cuando se judicialicen las violaciones graves a derechos humanos, y que se me había pasado referirles, ¿no? Por ejemplo, en los temas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, eh, como se asume los impactos psicosociales de las víctimas indirectas, la Corte Interamericana ha establecido que no es necesario que las víctimas prueben estas afectaciones, ¿no? Pues se asume que derivado de estas violaciones se generan estos efectos psicosociales. También algo que es súper importante que se debe estar viendo como autoridades y como funcionarios que tienen relación con las víctimas, pues es este enfoque psicosocial, porque no es lo que tiene que tener en cuenta, pues este contexto cultural, es decir, la perspectiva psicosocial no versa sobre conocer solamente el hecho en el que se dieron la situación eh, antijurídica o el delito o la violación a derechos humanos, sino que tiene la autoridad que mirar el contexto social y cultural en que ocurrió la experiencia o el hecho victimizante, el hecho traumático, para efecto de poder establecer esas medidas compensatorias, restitutorias, garantías de no repetición, ¿no? Porque no es lo mismo que priven de la vida a una persona, bueno, especulando, ¿no? De 80 años, que tuvo ya todo un proyecto de vida quizá concluido, a que priven de la vida a un joven de 20 años en etapa universitaria, ¿no? Con lo que se cuarta como es todo este proyecto de vida. Entonces, a eso va el enfoque psicosocial, a mirar todas esas condiciones sociales, culturales, económicas, incluso políticas de las víctimas, que tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de juzgar, a la hora de que se, se judicialicen los casos, ¿no? Y bueno, como un punto de conclusión eh, propio, es que cuando se habla de las víctimas, se subjetiviza el dolor y el sufrimiento, es decir, se personalizan los efectos y se invisibiliza el impacto de cada hecho victimizante. Provoca de cada hecho victimizante que provoca en el núcleo social donde ocurrió, que lejos de sensibilizar sobre la diferencia y vulnerabilidades, se han convertido en criterios para aumentar las desigualdades. Por ello, es necesario que las instituciones resignifiquen el papel de las víctimas mediante la memoria y las medidas de no repetición. Nombrar a las víctimas y aquello que genera las violaciones a derechos humanos es vital en una política que coloque en el centro a las víctimas, que no solo atienda el efecto, sino que previene su comisión y advierte sobre el riesgo de que se repliquen. Pensemos en los desaparecidos de los años 60, el Comité Eureka, los familiares, los familiares de desaparecidos, que su lucha era porque esto no volviera a ocurrir. Y frente a esa demanda de las madres de Rosario Ibarra de Piedra, frente a esas demandas, estas situaciones siguen ocurriendo. Entonces, no ha habido como tal una justicia, dicen ellas, porque bueno, si la intención era luchar para que esto no ocurriera y esto sigue ocurriendo, entonces, pues de que ha servido, vamos, se ha generado ahora, se ha visibilizado estas violaciones graves a derechos humanos a nivel internacional y con ello se han generado políticas públicas, leyes de prevención,
Pensemos, por ejemplo, en Michoacán, que no tenemos una ley que prevenga, sancione y erradique las desapariciones forzadas, porque las organizaciones, desde la gobernatura de Tinoco Rubí, estamos impulsando, y realmente solo no hay voluntad política. Y eso para los familiares, pues tampoco es justo, ¿no? Porque para eso estamos aquí, ¿no? Para que igual que los familiares de los años 60, pues no vuelva ocurriendo, y esto sigue ocurriendo y parece que va a seguir ocurriendo, desgraciadamente. De eso van las medidas de no repetición, a que se generen políticas públicas de prevención, a que se erradique la impunidad, que pues 99% es México, ¿no? Que tenemos ahora. Entonces, pues nada más eso. Ojalá que este espacio sea un espacio de reflexión, de generación de voces críticas y de transformación de la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Laura María Orozco Medina, por su participación, por sus palabras y por las aportaciones que hace, pues, en este carácter tanto de académica, pues, defensora de derechos humanos y pues también como víctima indirecta de este grave, terrible delito que vivimos en México. Y bueno, le cedo el uso de la voz también para sus conclusiones a la jueza Claudia Isela Acosta Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, yo nada más lo que les quería compartir es poquito la vasta información que hay en este tema de derechos de víctimas. Invitar a los que como operadores, futuros operadores jurídicos, puedan, que tengan la investigación, que tengan a realizar la investigación de todo el material que existe, de toda la normatividad, tanto nacional como internacional, porque son herramientas que ustedes pueden implementar para, en este caso, las autoridades, tanto ministeriales como judiciales, administrativas, de cualquier nivel, pueden promover a favor de las víctimas. Es lamentable que hay tanto desconocimiento en esta materia o en este tema, corrijo, porque, bueno, nos llegan todavía asuntos en los que víctimas de tentativa de feminicidio no se les brindan los primeros auxilios en los hospitales, cuando la Ley General de Víctimas establece que es obligación del Estado, de las autoridades, brindar la misma. Pero bueno, esto es por el desconocimiento que hay de estas herramientas, de todas estas medidas que están implementadas a favor de la víctima. Entonces, invitarlos a esto, a que se alleguen de la mayor información, que exijan lo que tengan que exigir en pro de los derechos de las víctimas. Hay que ser conscientes que en este caso, bueno, ellos son afectados, ya tienen afectaciones generadas en el momento de los hechos, y que estos se pueden prolongar a través del tiempo. Máxime cuando estamos hablando de que se tratan víctimas menores de edad, que ellos no se pueden defender por sí mismos, donde desde luego la asesoría es especializada. En este caso, pues es invitarlos a seguir capacitándose, y en este caso, bueno, agradecerles a todos el compartir estos conocimientos el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias también a la jueza Claudia Isela Costa Rodríguez por esta conclusión y bueno, por el resto de su ponencia. Y pues agradecer a todas las personas que nos acompañan de manera virtual y de manera presencial en esta sesión, el hecho de que nos hayan podido seguir. Y bueno, recordarles que el espacio de las Casas de la Cultura Jurídica sigue siendo un espacio abierto para estas reflexiones, para hablar al respecto de los temas que nos importan a todas y a todos en este país, y que pues independientemente de que seamos operadores, operadoras jurídicas o que estemos en el ámbito del derecho, al final de cuentas a todas y a todos nos afecta y tenemos que tener pues algo de esta información a la mano. Ese es el esfuerzo que hacemos desde las Casas de la Cultura Jurídica, desde la Unidad de Género, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado. Y bueno, pues
Les pedimos también que nos sigan. La próxima semana tenemos una presentación del libro muy interesante sobre el derecho y la neurociencia o la neurociencia aplicada al derecho. Es el día 13 de mayo a las 17 horas aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica. Es totalmente presencial, así que les esperamos. Y les recordamos también que está la liga en el chat de la sesión para que quienes nos están siguiendo a través de Zoom puedan registrar su asistencia. Les agradecemos nuevamente. Se queda unos minutitos abierta la sesión para que puedan hacer su registro. Gracias nuevamente a nuestras disertantes, jueza Claudia Isela Acosta Rodríguez, muchas gracias. Le haremos llegar su reconocimiento a través del correo electrónico. También, por supuesto, a la maestra Laura María Orozco Medina, muchísimas gracias por estar aquí y pues esperemos que sea la primera de muchas. Hasta pronto y que tengan muy bonita tarde. Gracias. Muchas gracias.